Para analizar la guerra civil de 1854, vamos a apoyarnos en una bibliografía extensa, pero fundamentalmente en estos dos libros. El país que se hizo a tiros, de Gonzalo España, y José María Melo, el rebelde general de los artesanos, de Luis Alfonso Mena, como pueden verlo ustedes en pantalla. Los artesanos, a la altura de 1853, el año anterior a esta guerra, ya estaban posicionados, empoderados y, digámoslo así, crecidos políticamente, porque venían figurando desde el gobierno de José Hilario López. Ellos ayudaron a llegar al poder a Hilario López. Y para 1853, en el gobierno de José María Obando, que se estaba estrenando ese año, también tuvieron una participación política importante. Por lo tanto, el año de la guerra civil, que es 1854, los artesanos pues son consultados, porque además están divididos algunos en draconianos y otros en gólgotas. Es decir, el Partido Liberal, que había coqueteado con ellos, los había cooptado, los había atraído, había incorporado artesanos, lo mismo que el Partido Conservador también incorporó artesanos. Es decir, los partidos politizaron el movimiento de los artesanos, que era, como decir hoy, el movimiento sindical, porque como no había obreros de fábrica, porque no había grandes empresas, la única gran empresa era la tabacalera, por lo tanto no eran proletarios, no tenían esa categoría, sino que eran trabajadores independientes, manufactureros, que venían desde la colonia, sus antepasados laborando, y ellos movían la economía republicana, los artesanos. Pero la politización se inició desde antes del gobierno de Hilario López. Comenzaron a ponerles cuidado, porque Hilario López llega al poder en 1849 y desde el 46 los artesanos se vuelven un centro de atracción para la agitación política. La Constitución de 1853 es producto de la consolidación o formalización de la Constitución de 1851. Es decir, en el gobierno de José Hilario López se reformó la Constitución, pero no se solemnizó. Y la va a sancionar José María Obando, que además va a aparecer apoyado por los artesanos, por los liberales, aunque él había sido un santanderista, o sea, conservador, pero en los errores históricos de Colombia se tiene a los santanderistas como liberales. No, él era un conservador que se había cambiado, de pronto se dio cuenta del error en la denominación, en las mismas posturas o adopción de posiciones frente a la economía y frente a los hechos y a la política, y él estaba en la misma línea de el señor José Hilario López, aunque cuestionado por lo que dijimos en el primer video, por las dudas sobre el asesinato de Sucre, mas sin embargo políticamente se había vuelto a, digamos, recomponer, a reaparecer en el escenario. Y en este momento lo tenemos de presidente en 1853, sanciona la Constitución de 1851 y allí están las reformas de mitad de siglo. La libertad de los esclavos, la libertad de culto, la libertad de imprenta, ¿sí? Una de las grandes reformas fue establecer el matrimonio civil. Otra de las reformas fue la de abolir los derechos de estola, que eran todos los cobros que hacía la iglesia por los sacramentos, por
el matrimonio, por los entierros, por los bautizos, por las confirmaciones. Todo eso se abolió en la reforma liberal. Ahora bien, el ejército que nació después de desmantelada la guerrilla patriota, es decir, el ejército de Bolívar, compuesto de indígenas, peones, mulatos, campesinos y mestizos para enfrentar a los españoles, cuando toman el poder por la expulsión de los españoles y nace la República, esa guerrilla libertadora se vuelve ejército institucional. ¿Sí? Y continuó la guerra para terminar la liberación de Ecuador y de Perú y fundar a Bolivia. Pero mientras tanto el ejército fue creciendo y creció tanto en los primeros años de la República y fue tan respetado en la época de José Ignacio de Márquez, en la época de Santander, que es anterior a José Ignacio de Márquez, después de la muerte de Bolívar. Estamos mencionando esos dos primeros gobiernos, y siguió creciendo en los gobiernos de Tomás Cipriano de Mosquera, de José Hilario López, y aquí, ya a mitad de siglo, el ejército estaba muy crecido y aparece una corriente reduccionista, o sea, quieren reducir el ejército, es decir, limitarlo, consideran que es muy gravoso, que es muy costoso, terminar con todos los beneficios que traían, porque seguía siendo el embrión y semilla y lo que hizo posible el nacimiento de la República fue el ejército, como pasa en Venezuela, que todavía el ejército es lo más importante durante el chavismo de Hugo Chávez y el chavismo madurista. O sea, el ejército sigue siendo allá como en el siglo XIX nosotros tuvimos el ejército hasta mitad del siglo, eran los liberadores, los libertadores, o como en algunos discursos mencionan lo que es el ejército. Pero había una corriente reduccionista, y esto molestó entonces a Obando, que era un militar de carrera, aunque no había carrera militar, pero era un militar muy distinguido. Y molestó a Melo, que era el jefe militar de Cundinamarca, que lo había traído José Hilario López en el gobierno anterior, que lo había vuelto a regresar al ejército. Y todos los que tenían beneficios se enojaron con el movimiento de los gólgotas liberales que querían reducir el ejército. Esta es una de las razones de la guerra. Por lo tanto, va a parecer que cuando Obando se posesiona coincidencialmente, la Corte Suprema de Justicia es lo único que queda conservatizado desde años atrás. El Congreso sí estaba de mayoría liberal, pero no le copiaron todas las instrucciones que estaba dando. Y sucedió que se presenta una peste, la peste del cólera en 1853, donde murieron más de 20.000 personas, y fue una mortandad en Cartagena, en Santa Marta, en Honda, en Ambalema y en muchos municipios ribereños del río Magdalena. Entonces esto alteró pues la economía con los efectos que trae el frenazo económico, como hoy lo vivimos en medio de la pandemia, y todas las repercusiones de lo que significa una peste. No fue una pandemia porque no fue multinacional, sino que fue una epidemia muy extendida en la época, que afectó los primeros meses de la administración de José María Obando. Y llegó el día, paradójicamente, que los artesanos comienzan a contemporizar y a identificarse con el clero. Cuando el clero había sido combatido en el gobierno de Alcántara Herrán y en el gobierno de Hilario López, hubo expropiaciones y hubo beneficios que se perdieron. Los conventos, recordemos la guerra de los conventos, y en el de Hilario López recordemos la reforma para que los tribunales civiles juzgaran a los sacerdotes y para que los cabildos municipales escogieran a los curas. Pero resulta que los artesanos un poco ideologizados, los de ambas corrientes, de gólgotos y draconianos,
comienzan a defender al clero, en el sentido de que no se siga adelante con el matrimonio civil, porque esto es pecaminoso en el sentido de que se debe convivir bajo la bendición de la iglesia, y que les devuelvan los ingresos de los cargos o tributos por los derechos de estola, que son los sacramentos, y que se frenen los censos de manos muertas. Es decir, que no se sigan inventariando propiedades que se llamaban de manos muertas porque no producían nada y eran de la iglesia, para que el clero pudiese estar tranquilo. Pues en estas circunstancias, casi que el programa que plantean los artesanos, que, repito, políticamente tenían mucha importancia, se identifica con la plataforma conservadora. Y al reventar la situación híspida, tensa, que se venía dando entre una población de artesanos como manufactureros que movían la economía, con un sector de la dirigencia anclado en el Congreso, que eran precisamente los gólgotas, ¿sí? Pero fundamentalmente por el librecambismo, es decir, ellos estaban impulsando los comerciantes anclados en el sector de los gólgotas porque decían que ellos eran los inspiradores, seguidores y continuadores de la doctrina de Jesucristo, que la practicó en el Gólgota. Y los otros draconianos, que porque estaban los mejores oradores de la época de Dracón en la antigua historia que tiene que ver con Grecia y con Roma. Bueno, eso fue pues un neologismo que trajeron en la época. Y los librecambistas, liberales, librecambistas, estaban abriendo las puertas a todo el comercio exterior, pero fundamentalmente a las mercancías europeas y a las inglesas. Y esto afectaba a los artesanos porque los productos de ellos quedaban en competencia con algo que venía con beneficio, porque ¿cuáles eran las rebajas que tenían o los beneficios? Pues que Colombia estaba endeudado con Inglaterra por los préstamos de la guerra de independencia, y por lo tanto llegaban con unos beneficios y las mercancías se vendían a menos precios que la de los artesanos y comenzaron a quebrar los artesanos. Eso y la reforma del ejército hace que el malestar se crezca y decidan, porque habían apoyado, repito, a Obando para que fuera presidente, visitar a Obando los artesanos con Melo, que era el que estaba liderando que no reformaran al ejército. José María Melo, un militar también de la guerra de independencia, de la época de la guerra de independencia, cuando estaba muy joven, pero que aquí ya estaba en una edad adulta, que era jefe militar, y le dicen que le ofrezcan a Obando una permanencia mayor en el poder, o sea, fortalecerlo, casi que como un autogolpe, que lo revistan de poderes, para que él enfrente y cierre el Congreso, y la reforma anterior se derogue, y por lo tanto se revista de más poderes. La historia es muy parecida en algunas circunstancias cuando se trata de autogolpe. O sea, le ofrecieron un autogolpe sin él propiciarlo, pero que se lo apuntalaban. Y se armaron 600 artesanos. Esto cuenta Gonzalo España, que es un historiador muy prestigioso en Colombia. 600 artesanos, y los ingresó Obando como milicias populares a principios de abril de 1854. Si lo miramos desde hoy, pues esto es un grupo paramilitar. Pero sucedió, como sucedió con Núñez, cuando en la guerra de 1885 arma un grupo conservador que no era militar y lo anexa al ejército. Y como sucedió en muchas guerras civiles del siglo XIX, que reclutaban campesinos y peones de las fincas, y los que no eran liberales y conservadores y eran guerras bipartidistas, les pagaban para que fueran a la guerra, o sea, mercenarios o paramilitares. Es una situación que se puede consultar en toda esta bibliografía. Bueno, pues los artesanos se armaron, pero como ideológicamente estaban inoculados por la iglesia, las propuestas que hicieron pues se parecían ya a las del Partido Conservador. Y cuando Obando dice que él no hace un autogolpe, que él prefiere seguir como va y que les va a ayudar,
los artesanos le dicen a Melo, tómese usted el poder y nosotros lo defendemos. Y todo el ejército estaba con Melo. Entonces esta es una guerra de militares y artesanos contra la burguesía comercial. Pero a la burguesía comercial se unió, digamos, los terratenientes se unieron. Y se unieron liberales y conservadores que habían peleado entre sí en 1851 y en 1839 hasta el año 41. Es decir, fue una guerra de liberales y conservadores contra artesanos y militares. Y allí se borraron las fronteras de los partidos. Por lo tanto, la primera guerra donde llega al poder el pueblo, o sea, los artesanos, herreros, zapateros, costureras, sastres, todos los artesanos, con los militares, es esa. Porque Melo, coincidencialmente, él sí se había influenciado por las teorías socialistas, porque en el primer, digamos, exilio que tuvo cuando lo sacan de Venezuela en 1835, vivió en Bremen, en Alemania, y se nutrió más de 8 años de las teorías socialistas europeas. Pero aquí los que habían sido antes, digamos, contendientes, se unen contra los artesanos y los militares. ¿Quiénes? El presidente Hilario López, Tomás Cipriano Mosquera, Pedro Alcántara Herrán, se unen contra Melo. 3 expresidentes. Y Mariano Espino Rodríguez, que fue el enemigo de José Hilario López, se une contra Melo a ellos, o sea, a sus adversarios en la guerra anterior de 1850. Se unen 14 generales en total contra Melo. Y este gobierno dura 7 meses, de abril a diciembre, dándose batallas en muchas partes del país y terminando la contienda en Bogotá en el 3 y el 4 de diciembre. Única vez que Bogotá es escenario de la guerra. ¿Verdad? Las batallas se dieron fue en Bogotá. De esos 2 días, todas las calles se ensangrentaron. 9.000 hombres de los ejércitos de Tomás Cipriano Mosquera y de Hilario López, cada uno con 4.000 y pico, contra 4.300 de Melo. 9.000 hombres contra 4.000. Es decir, Bogotá, única vez si se consulta en cualquier buscador o en cualquier libro, que fue escenario de la batalla más sangrienta que duró 2 días y un poco más. Hay una novela de Eugenio Díaz que se llama El Rejo de Enlazar. Es el mismo autor de Manuela, que es una novela costumbrista, como María, de Isaac. Y El Rejo de Enlazar es sobre la guerra de 1854. Y allí están las estampas de la época, ¿sí? Y los diálogos de la época, porque él los tomó de lo que escuchó. Y allí se ve el ideario confuso de los artesanos, que estando peleando contra el ejército conservador por apoyar a un militar que era progresista, y ese sí, prácticamente socialista, no como Hilario López, que era liberal y dijeron que era socialista, la plataforma era conservadora. Por lo tanto, tuvo un acento religioso, pero por inoculación anterior de los portadores de esa ideología. El vicepresidente José Ovaldía se fue a recluirse en la embajada de los Estados Unidos. James Game era el embajador. Y allí comenzó a conspirar y a frenar las imposiciones, o sea, los impuestos que colocó Melo para poder financiar esta guerra. Y se trasladó a Ibagué, y allí se declaró presidente, o sea, se autoproclamó como Guaidó. Entonces teníamos 2 presidentes, Melo en Bogotá y el vicepresidente que se declaró presidente, Ovaldía, en Ibagué. Y para Ibagué se trasladó la Corte Suprema de Justicia y se trasladó el Congreso. Por lo tanto, las instituciones se le fueron de Bogotá. Y los expresidentes se declararon legitimistas y constitucionalistas, y a él lo declararon ilegal. Por lo tanto, habiéndose tomado el poder, quedó
con un desmantelamiento de la legitimidad por parte de los funcionarios, más no del pueblo que sí lo apoyaba.